Muy buenas tardes, estudiantes del Colegio Danilo Cifuentes. En esta ocasión me dirijo a los niños de grado décimo con un nuevo tema de vectores, en este caso la suma de vectores pero de forma gráfica, para que puedan completar su guía de la segunda semana. Entonces, si nos damos cuenta, en este gráfico que tenemos aquí, me están dando 4 vectores, de los cuales no me indican su valor, sino solamente su dirección y sentido, con la indicación que me dan las flechas. Y el ejercicio que me piden resolver es el siguiente. Me están diciendo que tome el vector t, lo sume con el vector z, lo sume con el vector n y lo sume con el vector m como tal. Entonces, lo que voy a hacer es tomar los 4 vectores que están distribuidos en todo este plano cartesiano y los voy a agrupar en una sola parte del plano cartesiano, dado que pues no me están dando ningún valor y yo los puedo trasladar sin cambiar su tamaño, entonces no me cambiaría el vector. Entonces, me piden comenzar por el vector t. Entonces aquí se encuentra el vector t y lo voy a dibujar en esta parte de aquí del mismo tamaño, con la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, como nos damos cuenta, este vector t de aquí lo pinté exactamente al otro lado sin cambiar nada de sus propiedades, de sus características. Ahora me piden que lo sume con el vector z. Gráficamente, para demostrar que estoy sumando dos vectores, debo comenzar el siguiente vector, que en este caso es z, lo debo empezar exactamente aquí donde termina el vector t. Entonces vamos a dibujarlo. Z lo empiezo aquí donde termina el vector t y pues lo pongo exactamente igual, sin que pierda sus características, ni dirección ni sentido. Ahora, ¿qué me piden? Que sume el vector n. Como está seguido después de z, entonces aquí donde termina z debo pintar el vector n. Si se dan cuenta, el vector n es este y no perdió sus características. Ahora, por último, ¿qué me piden? Que sume el vector m. Si se dan cuenta, aquí está m, lo volví a colocar acá, lo pinté, no cambié sus características, pero sí empezó desde donde terminó el anterior, que en este caso era n como tal. Listo. Después de esto tengo que encontrar el vector suma. El vector suma simplemente se toma desde donde empecé mi ejercicio, que en este caso es este punto, aquí donde quise colocar al vector t, y la flechita o la cabeza de ese vector suma está donde terminó este último vector m, o sea que iría desde aquí donde empieza t y termina aquí donde está m, quedando de la siguiente manera. Entonces este vector amarillo, este vector es el vector suma, que en este caso son estos 4 vectores que tengo aquí. ¿Listo? Bien, si nos damos cuenta, aquí aparece el vector suma como tal, donde están los 4 vectores unidos, t, z, n y m, y corresponde a esta flecha amarilla que tenemos aquí. Y listo, eso es toda la forma o es la manera en que nosotros hacemos esta suma de vectores cuando no me dan ningún valor, solamente con el sentido y la dirección de cada uno de los vectores. Bien, muchachos, aquí nos están dando otro ejercicio de suma de vectores de forma gráfica. Si se dan cuenta, esta vez los vectores me los dan en forma de componentes. Me dan el componente x, el componente y de cada uno, para que los grafiquemos y luego podamos hallar las componentes de la suma. Entonces vamos a mirar. El vector a se compone de el componente en x es 1 y el componente en y es 3. Entonces vamos a mirar cómo queda esto en la gráfica. Entonces, en x vale 1, o sea, este pedazo de aquí, y en y vale 3, o sea, este pedazo de acá. Y aquí en este punto más o menos es donde se van a encontrar esos dos componentes. Si se dan cuenta, ya tenemos el vector aquí dibujado. En x su componente es 1 y en y su componente es 3, y ya lo dibujamos. Ahora vamos a dibujar el vector b. El vector b dice que su componente en x es 2 y su componente y es menos 2, entonces lo pintamos. Si se dan cuenta, entonces en x me dice 2, que es este espacio que tengo acá, en y me dice menos 2, que es este espacio que tengo acá, obviamente va hacia abajo porque el componente en y es negativo, entonces va hacia abajo. Pero si nos acordamos del ejercicio anterior, para poder encontrar una suma de forma gráfica, teníamos que pintar el vector donde terminaba el anterior. Entonces vamos a trasladar este vector b aquí a donde termina el vector a para poder hacer nuestra suma. Entonces lo que hacemos es trasladarlo. En este caso, si se dan cuenta, ya se trasladó. Y la traslación no me cambió el vector. Si ustedes se fijan, este vector b, que comienza aquí en 3, dice que en x
su componente es 2, y si se dan cuenta yo desde aquí, que está en 1 también, entonces me corro 2 hacia la derecha para encontrar su componente en X, y de 1 a 3 pues hay 2 unidades, que es la que me está diciendo aquí, y en Y me está diciendo que menos 2, o sea que va en sentido contrario, se va hacia abajo, y que va a bajar 2 unidades. Si se dan cuenta está aquí en 3 y baja hasta el número 1, o sea bajó 2 unidades. Por lo tanto, esta traslación me quedó bien hecha. ¿Por qué? Porque no cambia ninguna de sus componentes, ni la componente X ni la componente Y, que son las unidades 2 y menos 2. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Recuerden que para hallar el vector suma, tengo que trazar un vector desde donde comencé el ejercicio hasta donde lo terminé. En este caso, este vector verde que pinté aquí es el que me define el vector suma. Comienza desde donde empecé el ejercicio inicial y aparte termina aquí donde terminé la unión de los dos vectores anteriores. Listo, pero me están pidiendo hallar es los componentes de la suma. Entonces, ¿qué componente en X tendrá este vector verde? Pues el espacio que ocupa entre el principio y el final, que en este caso es este valor de 3. Entonces, si se dan cuenta, este es el componente en X de nuestro vector suma, que equivale al número 3. Y lo voy escribiendo aquí, 3. Ahora, vamos a mirar cuál es el componente en Y. En este caso, su componente en Y es esta altura, porque vean que el vector termina en este punto y la altura en ese punto es 1. Entonces ya sabemos que esta altura corresponde al número 1. Y este numerito que tenemos acá es el que nosotros ponemos dentro del paréntesis como componente. Ahora, ¿cómo es una verificación fácil de que esto nos quedó bien? Pues vamos a hacer una suma como lo hacíamos en el ejercicio anterior, en el punto número 1. Recuerden que en el ejercicio anterior, en el punto número 1 de la actividad, nosotros para sumar estos componentes sumábamos los componentes como tal de X y el componente como tal de Y. En este caso, si sumamos 1 más 2, me da el 3 que tengo aquí. 1 más 2, 3. Quiere decir que esta componente 3 está bien. Y si hago la suma de los otros dos, sería 3 menos 2 me da 1, que es la componente que tengo aquí. Ahí hacemos la prueba de que este ejercicio nos va quedando en este momento bien. Ahora, en el ejercicio no solo me piden hallar como tal las componentes de la suma y hallar la suma, me están pidiendo la magnitud de ese vector suma también. Entonces, con este nuevo vector a más b y teniendo estas componentes de aquí, puedo crear este triángulo rectángulo que vemos acá. Y recordemos que cuando nos piden hallar la magnitud, me piden hallar es el valor de esta flechita, que en un triángulo rectángulo corresponde a la hipotenusa. Entonces vamos a mirar cómo encontramos el valor de a más b, que en este caso es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, el valor de la magnitud de la suma. Entonces vamos a hallar la magnitud de la suma. Como es un triángulo rectángulo, entonces lo que vamos a usar es el teorema de Pitágoras. Pero recuerden que aquí la hipotenusa no la vamos a llamar hipotenusa, sino la vamos a llamar el vector a más b. Entonces, en vez de la hipotenusa, colocamos el vector a más b elevado al cuadrado, tal cual está la hipotenusa aquí. El cateto opuesto equivale a este valor de 1, suponiendo que el ángulo yo lo voy a poner a este lado, y que el cateto adyacente equivale a este 3. Y simplemente hacemos las operaciones que nos piden ahí. En este caso me piden elevar al cuadrado el 1 y elevar al cuadrado el 3. Entonces, 1 al cuadrado vale 1 y 3 al cuadrado es 9, que es lo que nos da en este caso acá. Hacemos la suma y esto nos da 10. Pero como esta componente de aquí, la magnitud que me están pidiendo, la tengo elevado al cuadrado, para quitarle el cuadrado le sacamos raíz al otro lado. Entonces nos quedaría que la magnitud o el valor de esta flechita es igual a la raíz de 10. Y con eso ya terminaríamos los ejercicios del punto 2 de la guía, que me piden graficar, encontrar el vector suma, encontrar las componentes de ese vector suma y por último hallar la magnitud de ese vector que nos dio como resultado de la suma. Y listo, eso es todo lo que tenemos que hacer en ese punto. Muchas gracias y esperen los otros videos para el resto de ejercicios que hay que hacer.